es eso, es impulsar que se legisle de manera adecuada, que se creen políticas públicas que puedan propiciar el acceso a derechos de estas poblaciones, y sobre todo, creo que algo que es muy importante para nosotras es colocar el tema en la discusión pública. También es un tema que está muy estigmatizado, que está muy poco en la cuestión como del tabú. Muchas personas no hablan de salud mental. Al escuchar la palabra depresión, psicólogo, psiquiatra, inmediatamente se asustan, o a veces es complicado dialogar de eso, incluso en las propias familias. Por eso nuestra campaña está enfocada desde hace 3 años a distintos públicos objetivos. Uno de esos públicos objetivos inicialmente pues, son las personas tomadoras de decisiones, legisladores, legisladoras, las personas que generan política pública. Otro de nuestros públicos son las familias, son el público en general, la sociedad en general, y otro de esos públicos son las personas que requieren o que han requerido este tipo de acceso a este tipo de servicios de salud. En general, esos han sido nuestros objetivos principales de la campaña, es que son 3 años ya, ya 2 y cachito, medio año pandémico, y lo que hemos hecho es que poco a poco, como ha avanzado la campaña, hemos involucrado a otras personas y se ha modificado a veces un poco el público. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, pues hemos tenido que ajustar algunos contenidos, porque la intención siempre es acercar información de primera mano, confiable, a las personas, a la sociedad en general y a las personas que lo necesiten. Lo que hemos hecho acá hemos hecho 2 campañas de comunicación paralelas. Inicialmente, por ejemplo, en 2017 empezamos porque lo que detonó un poco esta campaña fue que en 2017 se impulsó una iniciativa de ley sobre salud mental que no garantizaba en absoluto derechos. Con eso me refiero a que, es conocido que muchas personas son privadas de su libertad en centros de atención a la salud, por llamarle así, hospitales, podemos llamarles hospitales psiquiátricos, podemos llamarles anexos, que es donde les comentaba que confluyen a veces estos temas, ¿no? Hay personas que pues recién la noticia tan desafortunada que acaba de suceder, ¿no? Muchos de estos lugares ni siquiera cuentan con ni siquiera las medidas mínimas para atención a las personas. Esto sucedía con esta ley. Esta ley reforzaba el discurso biomédico imperante hasta el momento que etiqueta a las personas, que las descalifica, que las priva de autonomía de voluntad, que dice, tú eres una persona que, es más, que ni siquiera llama, hay como un poco de discusión todavía, ustedes lo deben saber muy bien, en cuanto a la denominación, ¿no? Hay personas que consideran o deciden denominarse o adscribirse, o denominarse como personas con discapacidad psicosocial. Hay personas que se consideran neurodivergentes. Hay personas que a sí mismas se llaman locas, ¿no? En sus distintas acepciones. Incluso hay personas que se llaman locas como una forma de reivindicar la locura, ¿no? Entonces aquí lo que hacía esta ley era dejar fuera todas estas percepciones, además de la importancia de la autodenominación, también dejaba fuera la cuestión de otras formas de tratamiento. Apoyo entre pares, apoyo mutuo, un enfoque comunitario. La idea de esta ley pues reforzaba lo que tenemos un poco hasta ahora, que ha provocado tantas discriminación y las violaciones que ya sabemos. Se ha documentado que en muchos de estos centros se ha documentado tortura sexual o violencia sexual, discriminación, exclusión, acoso sexual, incluso internamientos forzados, que es algo que intentamos no me gusta esa palabra, intentamos visibilizar, y mucho con la campaña, el tema de los internamientos forzados. En 2017 iniciamos justo un poco haciendo el conocimiento de las personas que esta ley justo hacía que eso continuara, ¿no? Que se perpetuara a través del tiempo, que las personas no tuvieran otras posibilidades, que se siguiera etiquetando a las personas como locas, pero en la acepción mala de la palabra, por así llamarlo, locas entendida como una persona que no tiene capacidad para tomar decisiones sobre su vida, sobre su tratamiento médico,
entre muchas otras cosas. Como les comento, lo que más nos preocupaba de esta ley era el tema de que posibilitaba los internamientos forzados. Por ejemplo, en ese caso era si algún familiar decidía que tú debías quedarte encerrado en algún lugar meses, años quizás, era posible, ¿no? Es posible, con la legislación actual es posible. Y era una de las cuestiones que más nos generaba preocupación. Ahí lo que hicimos fue articularnos con diversas organizaciones. Es importante decir que esta campaña no es solo de CENCOS, no es solo nuestra. Hemos trabajado de la mano con muchas organizaciones, que ha sido increíble. Entre ellas les comentaba Documenta, Colectivo Chucán. Hemos trabajado con investigadoras e investigadores de la UNAM. Si se me olvida alguna, discúlpenme, es que esto de los lives me pone un poco nerviosa, pero bueno, el tema es que esto ayudó mucho a impulsar el tema de la ley. Un poco era una campaña para hacer que esa iniciativa no se aprobara. Se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Ahí como estrategia teníamos uno público, que eran las personas que estaban impulsando la ley a nivel legislativo, y otro era informarle, como siempre, informarle a la sociedad qué estaba sucediendo para que se involucrara en la discusión. Ahí hicimos muchísimas cosas. Gestionamos reuniones con autoridades, hicimos videos, hicimos infografías, hicimos productos un poco más especializados, algunos documentos que se dirigían específicamente a las personas que impulsaban la ley. Bueno, muchísimos productos. Y en realidad así fue como inició la campaña. De ahí empezó a tomar forma, y ahí pues tuvimos el logro que finalmente esta ley pues ya no se impulsó. También con todo este proceso logramos tener pues no como tal una audiencia, pero bueno, tuvimos una audiencia temática, sí. En 2018 tuvimos una audiencia temática con la Comisión Interamericana. Y en realidad creo que también, además de decirles que esta campaña no es solo nuestra, que para que estas cosas tengan pues algún impacto, es importante articularse con organizaciones, con personas usuarias, lo que hace CENCOS con medios de comunicación, por ejemplo. Y en este caso pues tuvimos mucho éxito con todo lo que se logró articular en ese momento. Así inició la campaña. Posteriormente seguimos trabajando pues todavía un buen rato, seguimos todavía en esta campaña, y lo que hicimos es trabajar de manera paralela el tema de la cuestión de la ley, y de forma paralela únicamente el tema de los centros de atención a la salud, un poco vinculando estas dos poblaciones que les comentaba, o estos dos grupos poblacionales. Para nosotras era muy importante, a veces pasa, y es muy importante para CENCOS en general, no solo en esta campaña, que estos temas suelen ser muy especializados. A veces, por ejemplo, yo ahorita incluso estoy cometiendo la misma cuestión, o decir enfoque biomédico, enfoque, no sé, algunas palabras o algunos conceptos que a veces son confusos, que a veces no alcanzamos a comprender, o que no son del dominio público, y eso no es malo. Hay razones por las cuales no son del dominio público, y hay veces que muchas personas no logran acceder a la información justo por eso, ¿no? Lo que procuramos también con esta campaña y con muchas otras, pero especialmente con esta, es intentar llevar esos términos de una forma en que todas las personas, a un lenguaje más democrático, que todas las personas podamos comprender, para que podamos acceder a información en la cuestión de toma de decisiones. Y cuando me refiero a toma de decisiones, es que a veces las personas ni siquiera sabemos, o las familias ni siquiera saben, qué es lo mínimo que un centro de atención debería tener, ¿no? O qué es lo mínimo que debería ofrecer. Hay centros de atención que ni siquiera permiten visitas a familiares. O sea, este tipo de cuestiones a veces no se saben, y a veces estamos en situaciones muy desesperadas con algún familiar, con nuestra propia persona, que en esa desesperación, en esa prisa, en esa angustia, en esa confusión, no tenemos el apoyo o la información necesaria para tomar decisiones que garanticen que vamos a tener una buena atención, y que se van a respetar nuestros derechos, tanto como personas usuarias como familiares de personas usuarias.
Entonces, por eso también dentro de la campaña decidimos tener como, bueno, la campaña se compone de distintos productos. Hacemos productos multimedia, por ejemplo, hacemos videos en los que incluimos tanto testimonios como entrevistas, hicimos un microdocumental muy bueno sobre prevención de riesgo en tema de política de drogas, estamos ahora haciendo videoblogs, también esa es otra cosa que les queríamos contar por si les sirve, porque también nos dimos cuenta que pues todo está cambiando, ¿no? Y ahora la forma de llegar a las personas, de hacer comunicación también se está transformando y hay nuevas vías que generan un poco más de empatía y que llegan a más personas. Entonces ahora estamos experimentando con los videoblogs, una por esto, una por la cuestión de que son nuevas vías, bueno, ni tan nuevas, ¿no? Pero están de moda, por así decirlo, están llegando a muchas personas, pero también porque creemos que es necesario que las personas hablen por sí mismas. A veces esta cuestión de la entrevista, pues sí está muy padre, pero a veces creo que es interesante que las personas que salimos en pantalla o que siempre estamos, o que son nuestros rostros los que siempre se ven, sea la persona que está viviendo la situación, sea la persona que... A mí no me gusta decir esta cosa de darle voz a las personas, porque nosotras no somos nadie para darle voz a nadie. La voz siempre la han tenido. Únicamente que lo que buscamos es crear un canal para que esta voz llegue a más personas. Y para eso hacemos esto, los videos, los videoblogs, también hacemos productos gráficos, por ejemplo, infografías, hacemos algunos quotes, GIFs también hacemos, estamos por sacar un reportaje escrito ilustrado, estamos explorando nuevas formas para poder comunicar pues los temas relevantes. En cuanto a contenidos, con los objetivos que ya les contaba, hemos dividido un poco la estrategia en crear materiales educativos, por llamarlos así, donde compartimos conceptos básicos, explicamos esto que les decía, democratizar un poco los conceptos, el lenguaje, para que más personas tengan acceso y comprensión de estos conceptos, y también algunos otros que solo son pues con una función de difusión, para que personas ajenas al tema puedan acercarse, o también las personas que están involucradas directamente a lo mejor puedan compartir algo que les parece que les compete o que les gustaría que otras personas se enteraran. En general, por ejemplo, un producto que realizamos y que nos sirvió muy bien fue una cartilla de derechos para personas usuarias de drogas y en general de personas que se acerquen a un servicio de atención a salud mental. Y en esta cartilla poníamos los derechos, el trato digno, por ejemplo, que se respeten tus datos, la privacidad, que no te pueden obligar al internamiento, este tipo de cuestiones. Lo hicimos en forma de infografía, pero también lo hicimos para imprimir y ahí nos apoyó mucho justo Documenta y Víctor Documenta y Sin Colectivo, que también hace ratito no mencioné Sin Colectivo y ha sido muy importante en este camino. Tenemos una colaboración muy, muy interesante con Sin Colectivo y justo en la cartilla nos apoyó mucho Sin Colectivo. Ahí, por ejemplo, en cuanto a contenidos, tiene muchas aristas el tema de los derechos humanos y la salud mental y el tema del trato digno en atención a la salud. Pero, por ejemplo, como temas en nuestros productos, hemos hablado sobre todo, como les contaba, hemos hecho énfasis en testimonios sobre internamiento forzado. Por ejemplo, ahí también nos dimos cuenta que el enfoque de género es un tema que está un tanto ausente de la discusión. Incluso al inicio de nuestra campaña, como que también nosotras no le pusimos tanto énfasis en el tema del enfoque de género, como cuando fue avanzando nos dimos cuenta que era necesario incluir un enfoque de género, hablar de cómo este tema impacta de forma diferenciada a mujeres, cómo es distinto la cuestión de que una mujer en internamiento sufre violaciones a los derechos distintas. Ese tipo de cuestiones también las fuimos aprendiendo en el camino. Incluimos temas como mujeres con discapacidad y acceso a salud reproductiva, por ejemplo, con discapacidad psicosocial también. También hablamos de otros enfoques, un poco para lograr romper no, tampoco, o sea, un poco para lograr colocar otras posibilidades en el panorama.
También hablamos sobre otros enfoques de tratamiento, por ejemplo, de apoyo entre pares, el enfoque comunitario, para que las personas conozcan otro tipo de tratamiento que no solo sea el biomédico, que hasta el momento es el único que, bueno, no es el único, pero es el que tiene mayor difusión, mayor visibilidad. También hablamos el tema de esto que les contaba, qué criterios mínimos deben tener en centros de tratamiento y control de adicciones, o también, por ejemplo, hablamos de la salud mental y la autonomía personal, porque las personas que tienen algún diagnóstico, como si se autodenominan con alguna discapacidad psicosocial o neurodivergentes en general, ¿por qué es importante que se respete la autonomía personal y sobre todo la toma de decisiones en cuanto a los tratamientos que decidimos, queremos o no tomar? A pesar de, no a pesar, sino porque así debe de ser, independientemente de la condición o las características que tengamos como personas, todas tenemos derecho a decidir sobre nuestra atención a la salud. Eso es algo muy importante para nosotras, también generamos materiales sobre el tema. Y después pasó algo que, la cuestión de la pandemia, ¿no? Ya para este año nos dimos cuenta que no podíamos permanecer ajenas a la realidad y que teníamos que vincular el tema de los centros de atención, sobre todo, y cómo se estaban tomando medidas, o si se estaban tomando medidas para que no se dieran contagios, o para la prevención en estos centros. También ahí, que también yo creo que es un tema que ustedes deben tener como muy, muy en el mapa, que es las afectaciones del encierro en casa a nuestra salud mental. Fue otro tema que logramos colocar, o que estamos intentando posicionar en nuestra campaña, un poco obedeciendo o atendiendo en realidad a lo que está sucediendo ahora. No queremos parecer, creo que es algo importante, no queremos que la comunicación que hacemos en el tema parezca desconectada de la realidad. Queremos que se note, que se sepa que es algo que pasa día con día, y que pues todas las cuestiones que pasan alrededor, como la pandemia o muchísimas otras cuestiones sociales, pues cuestiones socioeconómicas, sociopolíticas, afectan en el tema. En general, eso es un poco de cómo hemos trabajado la campaña. No sé, creo que me extendí un poco, pero quería darles un panorama general acerca de cómo lo hemos hecho hasta ahora, y me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si les gustaría que les platicara de algo en específico, o algún comentario para seguir aquí platicando. A ver, creo que hay un comentario por aquí, Itzel. Si quieres, Sí. déjame leerlo. Dice Jesús Abel González: considero que el sistema de justicia y atención a víctimas como ofendidos de delito se ve una carencia de aplicación de las formas y estructuras debido al cambio del sistema gubernamental de los 3 niveles de gobierno, porque en cambio de administración no existe un seguimiento, un consenso, y en este tipo de coyuntura se ven afectados los derechos humanos y por ende en la salud mental y emocional de las víctimas u ofendidos del delito. Gracias, y muy claro, colega, en su explicación. Qué bueno que ya me sentí como de esas cuando contestan algo trillado, de qué bueno que preguntaron eso, como si tuviera preparada la respuesta. Pero no, es algo interesante porque estábamos justo antes de que sucediera el tema de la pandemia, estábamos pensando la importancia de incluir un componente de la importancia de la atención a la salud mental justo a víctimas del delito. Y sí del delito, pero también a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. De hecho, generamos un material muy interesante. Es un video, es un video que habla acerca de la importancia de la atención psicosocial y el acompañamiento psicosocial a personas que son víctimas indirectas, familiares, de personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Ahí es un tema interesante porque nos encontramos con que, a pesar de que una medida de reparación
para víctimas del delito, y en este caso de desaparición forzada. Es una medida de reparación, ¿no? Que debería ser una medida de reparación. A veces las personas no cuentan con estos apoyos, o si los apoyos, o si los tienen, son de difícil acceso, o a veces es cansado porque las personas viven alejadas de donde se otorgan estos acompañamientos. Entonces, como les contaba, o sea, la campaña, lo que queremos comunicar, más bien pretende no estar ajena a lo que sucede en el contexto. Y en el contexto de nuestro país, pues es un contexto, pues ya sabemos, de violencia, de violaciones graves a los derechos humanos. Y evidentemente, como les contaba, eso impacta de manera directa en nuestra salud mental, en cómo nos sentimos, en las dinámicas que generamos con otras personas, con nosotras mismas, y a veces el acceso a estos apoyos por temas de violencia, incluso violencia de Estado, se ha tornado muy complicada. Si se dan cuenta, recientemente se ha pretendido reducir el recurso que se destina a algunas dependencias como las dependencias que atienden a víctimas, ¿no? Y una de las medidas que otorgan estas dependencias justo es la atención psicosocial, la atención emocional a las personas que han sido víctimas de algún delito o de alguna violación grave de derechos humanos. Y creo que es muy importante enfatizar que es necesario, que es muy importante, que se está dejando de lado, que para que la justicia sea completa tiene que tener medidas de reparación, y una medida de reparación, además de intentar garantizar que no haya impunidad, que no se repitan, es acompañar a las personas después de estos periodos traumáticos y garantizar, o por lo menos intentar, que estas personas puedan seguir con su vida de la mejor manera posible. Entonces, pues eso es lo que tengo que decir al respecto. No sé si tengan alguna duda más sobre eso o quisieran que les platicara de alguna otra cuestión sobre la campaña o de algún tema relacionado con esto de la salud mental, la comunicación y los derechos humanos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Acá en provincia solemos ser un poquito tímidos, en Excel, así que adelante, colegas, compañeros que quieran comentar algo, preguntar algo, es palabras abiertas. Igual en lo que se van a lo mejor ahí acomodando algunas preguntas, Itzel. Este año también a principios, como por ahí de abril, nuevamente se impulsa una nueva iniciativa de ley de salud mental, en la cual de nueva cuenta se realiza todo un pronunciamiento en donde algunos colegas ya mencionados, ¿no? Asociaciones refieren de nueva cuenta esta falta de visión apegada a la convención para las personas con discapacidad, ¿no? Donde se volvía a omitir esta capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial, donde seguía nuevamente el tema de la autonomía progresiva invisibilizado, donde el tema de seguir tomando en cuenta estos juicios de interdicción estaban presentes, ¿no? Los encierros sin consentimiento, el que si hubiera a lo mejor una situación de enfermedad mental que va siendo crónica, no se tuvieran las disposiciones para que entonces la persona durante ese proceso de cronicidad pudiera estar ejerciendo sus derechos, ¿no? Anticipadamente, ¿no? Entonces volvemos de nueva cuenta a caer en la misma jugada, ya en 3, 4 ocasiones que ha venido sucediendo el tema de una propuesta de iniciativa de ley de salud general mental, ¿no? Sí, aquí por ejemplo pasa algo que nosotras notamos a lo largo de la campaña, que es muy complicado. Por ejemplo, el tema de la iniciativa de 2017, un poco que tuvo, por así decirlo, o sea, tuvimos mayor posibilidad de colocarlo en la agenda pública y en la agenda nacional, porque no estaban sucediendo a la par algunas otras cuestiones que se llevaran la atención de los medios o la atención de las redes sociales y de la sociedad en general. Eso es algo bien interesante, porque esto vuelve a suceder, o sea, estas discusiones se están dando. A veces parece que estas discusiones no están, ¿no? Que las personas no tienen propuestas de ley que sí estén apegadas a derechos humanos, que estas discusiones, pero lo que sucede es que no estamos teniendo acceso a esa información. Esas discusiones se están dando a nivel sociedad civil, se están dando a nivel
personas que trabajan con la salud mental, ¿no? Psicólogos y psicólogas, psiquiatras. Esas discusiones existen. Sin embargo, creo que a veces es difícil colocarlas en la agenda pública porque es algo que nos pasó en la campaña, ¿no? A lo mejor queríamos hablar de la ley o queríamos hablar de un caso específico de un internamiento forzado y de repente había cuestiones de, no sé, violencia muy grave o no me gustaría enunciar algo en específico porque en realidad, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero había casos de violaciones muy graves a derechos humanos o algún acto político muy importante y eso regularmente por así decirlo, se llevaba la atención de los medios y de la sociedad. Creo que es uno de los retos más importantes porque hay que, o sea, lo que hemos hecho un poco es el tema de la incidencia por distintos caminos. La comunicación puede hacerlo de muchas maneras. Uno, haciendo un poco de presión con las personas que están creando estas iniciativas, que se puede hacer a través de la comunicación, pero también se puede hacer a través de la incidencia directa, a través de las reuniones con estas autoridades, con estas personas tomadoras de decisiones, con solicitarles que realicen consultorías con personas expertas, porque eso también está sucediendo. Hay muchas personas que son expertas en el tema. Hay muchas personas que llevan toda la vida trabajando, lo que tienen propuestas increíbles, que tienen propuestas excelentes, apegadas a derechos humanos, investigadas, informadas, pero no se están escuchando. Entonces, ahí creo que esa es como una tarea que nos queda, buscar los caminos. Una, cuando estas cosas, lo que pasa es que sabes que a veces de repente reaccionamos ya cuando tenemos ahí el problema, ¿no? A veces estamos actuando de forma un poco, sí, reactiva de alguna manera, o sea, ya vemos que está la iniciativa y una forma es, sí, actuar de manera reactiva y en ese momento intentar pagarla por distintos medios que se pueden hacer de distintas formas, o sea, de todo lo que nos otorga la libertad de expresión, ¿no? Protesta, a través de redes sociales, de muchas formas. Y la otra es también, y creo que es lo que un poco ha costado más trabajo, es colocar estos nuevos enfoques, es que no son nuevos, ni siquiera son nuevos, lo que pasa es que no se han tomado en cuenta, o sea, estos enfoques, estas propuestas y llevarlas hasta estas personas que están intentando crear las iniciativas. Eso es lo que se intentó en 2017 y que se sigue siendo un trabajo larguísimo, pero de repente las coyunturas nacionales o, por ejemplo, ahora, un ejemplo yo creo que muy claro sería ahora que estamos en la pandemia, que hay muchísimas otras preocupaciones, ¿no? Y a veces es complicado colocarlo en la agenda pública, en la agenda nacional, pero yo creo que es algo que nos queda de tarea, porque no podemos seguir permitiendo que estas cuestiones sucedan. A veces nos asombramos de que estas cosas, pues no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, que creo que muchas personas no saben que esto sucede en estos lugares, ¿no? Y eso también es importante. Creo que en la medida en que podamos mostrarle a la sociedad en general, al público en general, que en estos lugares se cometen graves violaciones a derechos humanos y que también logremos, y muy graves, o sea, como hablábamos, internamiento forzado, encierros forzados, violencia sexual, tortura en general, tratamientos no autorizados, ahí, o sea, cuando logremos ver esto y que además podríamos ser cualquiera de nosotras, las personas que estemos ahí, porque yo creo que ese es otro factor, ¿no? Es otro factor que hace que muchas personas no se acerquen al tema, que creemos que esto es para las personas locas, por así decirlo, las personas que están mal, y a mí nunca me va a pasar. Y eso no es cierto. Vemos el tema tan alejado que cuando estas discusiones se inician o cuando es momento de participar de alguna manera, pues no, creemos que no nos va a alcanzar, ¿no? Y creo que es algo muy común un poco en nuestra sociedad, que a veces nos creemos muy lejanos o muy lejanas a ciertas problemáticas, que al final no es así. Entonces creo que, como tú comentas, esta nueva iniciativa tenía exactamente lo mismo y que ni siquiera es algo nuevo, es algo que ya sucede en el sistema de salud, en la legislación, que no está para nada, no es convencional, no está pegada a ningún parámetro internacional en términos ni de discapacidad, ni en general de derechos humanos. Creo que ahí la tarea para intentar e impulsar nuevas legislaciones y colocar esto en la discusión pública es el tema de la empatía.
y es ver cómo logramos romper esta cuestión de la coyuntura y de la inercia en un país donde estamos viviendo todo el tiempo cosas muy graves, porque a veces ya ni siquiera impacta. Esa es otra cosa a la que nos enfrentamos. A veces, Sencos tiene la política, o sí, de no revictimizar. Intentamos hacer estos videos sobre testimonios de personas que han sufrido violaciones a derechos humanos, y sobre todo, esta vez que hicimos de internamiento forzado, intentamos no revictimizar, pero sí intentamos que las personas cuenten su historia, y para intentar que otras personas generen empatía y que sepan que esto está sucediendo. Pero a veces creo que aún nos hace falta encontrar otros caminos para lograr que las personas se sientan identificadas y se sientan involucradas. Y te digo, o sea, el tema de que, y como te comentaba al principio, o sea, intentamos también no estar alejados de la realidad, no estar desconectadas de la realidad, y a veces es complicado porque, pues a veces el tema de la violencia, el tema de, no sé, lo que quieras llamarle, feminicidio, robo, desaparición, no sé, la violencia por delincuencia organizada, a veces eso se lleva pues la atención de la mayoría de las personas, y a veces es tanta la violencia que ni siquiera ya impacta lo que está sucediendo, y creo que eso es otro de los desafíos que tenemos. ¿Cómo En ese generar sentido, perdón, fíjate que eso que comentas, y a mí me genera mucho ruido, porque uno pareciera que es esta apatía social que se tiene, ¿no? Ante ciertas circunstancias de violencia, ¿no? Y vemos al otro alejados, como tú dices, de nuestra realidad, o nos excluimos de la realidad que tenemos ahí a la vuelta, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan consecutivo es de que estas asociaciones civiles trabajen de la mano con colegios de profesionistas, por ejemplo? ¿Qué tan a menudo profesionales en la psicología se involucran en este tipo de actividades, en este tipo de, pues, de estrategias que buscan prevenir la violencia, a final de cuentas, hacia las personas con discapacidad psicosocial? Porque luego pareciera que no nos involucramos porque pues, no son nuestras funciones, como decimos, no somos activistas, ¿no? Pero al final de cuentas creo que como colegios una gran importancia de nuestro trabajo es esta búsqueda de regulación de la práctica profesional, de visibilizar que no se estén cometiendo prácticas no éticas, etcétera, ¿no? Ahí eso está bien interesante, porque como te comentaba, o sea, nosotras desde como una asociación una organización de la sociedad civil que promueve derechos humanos a través de la libertad de expresión, tenemos distintos caminos, ¿no? Y te contaba, o sea, uno es hacer comunicación y todo esto que ya les conté hace ratito. Pero, por ejemplo, en el tema de las personas que, por ejemplo, psicólogos, psicólogas que les interesa el tema y que quieren trabajar y que quieren colaborar para que esto no siga sucediendo, ahí hay una cosa bien interesante. Yo creo que hay varios caminos, porque finalmente a veces decimos, nosotras como profesionistas o desde nuestra profesión, que es una ciencia y tal, tenemos que situarnos desde fuera y no podemos involucrarnos políticamente, y lo digo realmente entre comillas, políticamente en este tipo de esfuerzos, porque quizá a lo mejor puede, no sé, hacer que nuestra imagen no sea tan profesional. Yo me refiero en términos de personas especialistas en la salud mental, ¿no? Sobre todo psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Aquí yo creo que no, y ahí, yo creo que siempre he creído que lo personal es político, lo profesional es político. Aunque queramos abstraernos o alejarnos, en realidad no abstraernos, alejarnos de las cuestiones políticas y decir, es que yo no soy activista. En realidad yo creo que cada uno de nuestros actos, tanto como personas profesionistas en el ramo en que nos desempeñemos, o sea, ya sea como psicólogas, como abogadas, como periodistas, la forma en que nosotras manejamos los temas, la forma en que nosotras brindamos atención a las personas con las que trabajamos, la forma en que nos desempeñamos profesionalmente y cómo nos involucramos es una posición política, queramos o no queramos. Es una posición política y es una forma en cómo nosotras nos estamos colocando en un espacio social. Entonces, ¿qué sucede?
que sí, nos hemos encontrado con eso, nos hemos encontrado que muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo decir eso porque probablemente como psicóloga, como psicólogo, puedo quedar mal de alguna manera, como que puede dañar un poco mi imagen profesional, pero hay muchas otras personas que sí lo hacen. Y creo que esa aportación es muy valiosa, porque hace rato comentábamos, bueno, o sea, si están estas iniciativas que hacen y que no están bien, pero que sí está bien. Para saber que sí está bien, necesitamos personas especialistas. No solo necesitamos personas expertas, tanto porque lo estudiaron y porque es su expertise a través de la investigación de largos años, y también necesitamos personas expertas por experiencia. Personas que desde la vivencia nos aporten a la creación de estos mecanismos, de estos instrumentos, para de verdad recoger las necesidades de las personas que lo viven, ¿no? Entonces ahí yo digo que es muy importante, o sea, yo sí haría un llamado a las personas profesionistas profesionales de la salud, también a personas, sobre todo psicólogas, psicólogos, psiquiatras, como ya mencioné, que se involucren en estos temas, porque seguramente tienen una opinión. Y a veces, cuando estábamos en el tema de la ley, hace años, nos encontramos también con opiniones que decían lo que ustedes están diciendo está mal, o sea, el enfoque biomédico tiene que seguir, porque la cuestión de los fármacos y eso, bueno, ustedes lo sabrán, ¿no? O sea, sí, esto está aprobado por la ciencia. Ok, yo creo que ahí lo que nutre es justo que todas las personas puedan aportar su opinión y que podamos crear un diálogo de ida y vuelta, donde se puedan aportar, tomar cosas que a lo mejor funcionan, otras que a lo mejor no funcionan, pero que al final podamos construir instrumentos o, en nuestro caso, comunicación, información accesible que sirva y que sea plural y que no solo se trate de la imposición de un discurso. Es por eso que necesitamos de ustedes, porque nosotras, como yo soy abogada, mis compañeras que hacen comunicación, tenemos cierta expertise, sabemos por qué el internamiento no debe ser forzado, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero ahí necesitamos apoyarnos en una dinámica interdisciplinar con personas que tienen otro tipo de conocimientos y otro tipo de experiencias, que eso nutre demasiado la discusión y que evidentemente es necesario. Y ahí me gustaría demasiado, pues, reiterar, sí, personas expertas, pero también personas expertas por experiencia que se les ha dejado de lado siempre, históricamente, porque por este tema que decíamos, o sea, pues tú no, te deprimes, entonces como te deprimes no puedes opinar sobre tu salud porque simplemente por eso ya no tienes la capacidad de decidir sobre ti. Y hay veces que esas personas somos las que más experiencia tenemos sobre el tema, que tenemos muchísimo conocimiento y que tenemos muchísimo que aportar, y que ahí creo que generar esta discusión y esta colaboración de manera plural donde podamos incluir ideas diversas es lo que de verdad va a generar que podamos construir tanto legislaciones como información, y sobre todo algo que a nosotros nos importa mucho es romper con la narrativa estigmatizante y que genera tanta discriminación y que a la vez también genera desinformación y mucha violencia. Entonces, por eso creo que es importante que todas las personas desde nuestra expertise, desde nuestros conocimientos, si es que tenemos, y aunque un poco a veces, aunque no tengamos interés, porque son temas de salud, nos involucremos en estos temas, ¿no? Porque yo creo que es muy importante y que a pesar de que algunas personas dicen que se quieren alejar de los temas políticos porque no son activistas, como te decía, la forma en que enfrentamos al mundo como profesionistas, la forma en que tratamos a la gente, de hecho el enfoque que trabajamos como profesionistas es una posición política y no nos vamos a salvar. Así que mejor que lo hagamos de la mejor manera antes de que nos demos cuenta de que las cosas están empeorando, ¿no? Yo creo que todavía es posible mejorar en estos temas. Excelente, muchas gracias, Itzel. Comento aquí algunos unos comentarios. Jesús Abel González refiere, dice, no sé cómo vea esto, la psicóloga o psicólogo que atiende ya al paciente que ha pasado por un proceso legal como víctima ofendido, debe tener la formación adecuada desde lo jurídico forense, de acuerdo a los protocolos para evitar revictimizar a la persona que padeció un daño emocional,
sepa adecuar su clínica al pedido o demanda del paciente. Y bueno, refiere también un comentario acertado, tenemos que hacer una cultura interdisciplinar de manera integral hasta donde se pueda y se logre una integración. Sí, creo que coincido aquí con el comentario porque al final de cuentas una intervención, ya sea exclusiva clínica o exclusiva forense, si no va acorde o enmarcada en una visión de derechos, no apegada a una cultura de la legalidad, teniendo conocimiento de los, a lo mejor, este tipo de propuestas de normativas internacionales o nacionales, ¿no? Lo que la misma Suprema Corte de Justicia ha llegado con algunas tesis aisladas de razonamiento jurídico, pues tendríamos que integrarlas para nuestra práctica profesional, ¿no? Hay todavía psicólogos que siguen hablando de este juicio de interdicción, cuando realmente ya la Suprema Corte de Justicia ya van como 3, 4 tesis que hablan al respecto, ¿no? De por qué no hablar de ese tema, o en los casos que suceda, pues bueno, qué consideraciones tener para permitir la voz a esta persona, ¿no? Hay como varios elementos, ¿no? Ahí a tomar en cuenta. Sí, claro. Yo ahí, por ejemplo, además de incluir el tema de lo que debes, de la perspectiva jurídica, que yo creo que es muy importante, pero más que jurídica, bueno, que tiene que ver, pero una perspectiva apegada a los derechos humanos. Pero a eso agregaría y haría muchísimo énfasis a una perspectiva de género. Creo que es algo que nos está haciendo también falta en muchos temas, y en el tema de, uno, de la salud mental en general, es algo que tiene que empezar a hacerse, que tiene que empezar a darse difusión, que tiene que empezar a conocerse y que tiene que empezar a trabajarse. Y la otra cuestión es, hablando de lo que estábamos hace un momento, del tema de las víctimas, creo que sí, creo que es que ese es otro tema importante, porque la mayoría de las personas profesionales que acompañan estos procesos de personas víctimas de delitos o que lo han recibido como una manera de reparación, evidentemente tienen que tener la preparación necesaria para atender este tipo de casos. Tiene que ser su especialidad. Y por eso, reitero, realmente que estemos pensando en reducir el presupuesto a dependencias que están otorgando este tipo de medidas, creo que es un gran error. Y creo que también tendríamos que apostar porque eso no suceda, porque en algún momento, como decía también hace un momento, o sea, quizá en algún momento de nuestra vida esa persona podamos ser nosotras. Y aunque no seamos nosotras, también tendríamos que pensar en ser solidarias con las personas que están viviendo eso en este momento. Entonces, creo que también tendríamos que ponernos ahí a pensar en lo problemático que sería reducir el presupuesto de estas dependencias. Además de que lo que ya dijimos al inicio, o sea, no hay legislación adecuada, no hay política pública adecuada en materia de salud mental. Hay un discurso estigmatizante, hay un discurso violento, una narrativa que discrimina, no contamos con servicios adecuados, hay muchos servicios privados que no cumplen ni siquiera con los estándares mínimos, y además de eso, las dependencias que intentan brindar atención de forma integral, además de eso les vamos a quitar el presupuesto a estas, ¿no? Entonces nos estamos quedando un poco en la indefensión, porque también sabemos que tampoco es tan fácil acceder a estos servicios, ¿no? Y creo que ahí, pues, un poco creo que ya me desvié del tema, pero creo que es importante, sí, impulsar que la atención sea adecuada, y solo lo vamos a saber si conocemos cómo debe ser esta atención. Y si seguimos y si impulsamos que estas dependencias que están intentando hacerlo y que están intentando dar una atención integral no sean desmanteladas o que sean dejadas en la indefensión, porque eso ya generaría, si de por sí ya tenemos ahí un problema en que muchas personas no pueden acceder a la atención en salud mental, y si desmantelamos estas dependencias o instituciones que brindan estos o que vinculan para que se brinden estos servicios, yo creo que estamos haciendo este problema más grande, ¿no? Y estamos dejando a muchas más personas en la vulnerabilidad. Estamos haciéndolo al revés, ¿no? En lugar de estar impulsando políticas que tengamos una mayor cobertura, que los servicios de salud básica incluyan el tema de la salud mental, que lo incluyen, pero son de difícil acceso, ¿no? Lo estamos haciendo al revés. Entonces, por eso creo que es importante hablar del tema, de estos temas.
Para ir cerrando, Itzel, porque esos temas te dan para poder platicar varias cosas, ¿no? Varias aristas, pero hay un tema que me interesa y que tiene que ver también en el contexto de este confinamiento, y son dos aristas ahí. Uno, ¿qué ha pasado? Y si ustedes tienen conocimiento de la situación de la escasez de medicamento para las personas con discapacidad psicosocial, en esta situación, en esta condición de contingencia. Y la otra, ¿han ustedes compilado testimonios a lo mejor de violaciones de derechos humanos en este periodo también, ya sea de algunas instituciones de salud, privadas o públicas? En realidad, Chencos como tal no está haciendo trabajo de documentación o sea, en cuanto a la pandemia, en este tema en específico. Hemos estado realizando en otros temas más, bueno, como sobre todo en tema de libertad de expresión, personas defensoras y periodistas. Quien está realizando este tema es Documenta. Quien está documentando este tema es Documenta. Documenta justo, con Documenta estamos elaborando esta campaña. Y también la campaña de los años pasados la trabajamos directamente con Documenta. Ellas nos han informado como tal, o sea, me apena un poco decirles los datos así porque no los tengo a la mano, ni podría decirles los números, ni podría, además que alguna de esa información que me han compartido no ha sido de forma oficial, ¿no? Okay. Entonces, ahí no me gustaría decirles, sí, esto está pasando porque yo no lo, como tal, yo o mi organización no lo tenemos documentado, y no quisiera aventurarme a decirles que eso sucede porque eso sería irresponsable de mi parte. No, lo que sí puedo decirles es que Documenta está haciendo esa labor y que hemos trabajado algunos materiales sobre el tema y que probablemente ellas les puedan dar información al respecto, porque justo es lo que hemos estado platicando recientemente. Y yo creo que podrían acercarse a Documenta. Yo preferiría no darles datos que no conozco, que no estoy segura o que no tengo de primera mano. Excelente, pues muchísimas gracias, Itzel. ¿Alguien que esté compartiendo por aquí, que quiera comentar algo? Igual déjenme checar aquí en la página del colegio, en la transmisión, por si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, igual, bueno, saludos desde algunas partes. Tenemos también gente hasta desde Perú que está viendo la transmisión. Y pues bueno, esperamos que esta información pues siga impactando la labor profesional de cada uno de nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias, Itzel. Yo creo que este panorama nos permite mínimo conocer cuál es ahorita el caminar o el frente que se está teniendo, que tiene que ver con esa campaña, ¿no? De poder a lo mejor alinear nuestra práctica a una salud mental con derecho, ¿no? Creo que eso es algo importante. Sí, pues muchas gracias por invitarnos. En realidad para nosotras es muy importante, todos estos espacios son muy importantes porque, como les decía, es difícil colocar esto en la agenda pública, es difícil dialogar de esto por miles de razones. Entonces estamos muy agradecidas que nos hayan invitado, también a todas las personas que estuvieron aquí, que escucharon. Invitarles también a que a veces se siente un poco raro, a mí me gusta más platicar así, no verles, no poderles ver, y como que de repente me siento un poco extraña y me pone un poco nerviosa toda esta cuestión de los lives, porque además les cuento que nunca había hecho uno, entonces es como un poco raro para mí. Pero pues muchas gracias, estamos aquí pues pendientes de cualquier duda, cualquier comentario, e invitarles, pueden visitar el comercial. Pueden les invito a que pueden checar nuestras redes. En Twitter nos encuentran como Cencos, en Facebook también. También tenemos un canal de YouTube, también tenemos Instagram, prácticamente en todas las redes. TikTok todavía no, nos lo estamos pensando. Pero nos pueden encontrar en todas las redes. Si les interesan estos materiales, las infografías, tenemos videos, hay videos muy buenos que pueden interesarles para compartirlos o incluso para verlos. Y si a alguno les interesa, pues pueden checarlo ahí, nos pueden escribir, si quieren que les enviemos un material para que ustedes lo difundan, o si quieren que platiquemos de otras cosas, o pues ahí estamos disponibles en nuestras redes. Y pues muchas gracias a todas, a todos, a todes por escucharnos y por estar aquí el día de hoy, y pues ojalá nos sigan invitando a otras cosas. Sí, excelente. Vamos a checar más adelante cómo ha impactado durante este periodo de contingencia esta
esta campaña, porque la idea es hacer la difusión como para poder visualizar estas malas prácticas, ¿no? Y que de alguna otra manera pues tengamos un frente en común que tenga que hacer con el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Pues Itzel, muchísimas gracias, nos estamos viendo, gracias nuevamente a las personas que nos están viendo por Facebook Live, así como las personas que entraron el día de hoy aquí. Pueden encontrar, como dice la licenciada, ahí a través de Cencos, así tal cual, Cencos en Facebook, que es el Centro Nacional de Comunicación Social, ¿verdad? Social, ajá, pero todo el mundo nos conoce como Cencos. Cencos, excelente. Así nos encuentran. Pues muchísimas gracias, Itzel. Nos estamos viendo y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.